Buenos días pilotos, en este vídeo vamos a hablar de revalidaciones, de renovaciones y de todo ese lío que se está preparando con las formaciones teóricas de AESA, el A1, A3, el A2, los STS nacionales europeos. Bueno, la verdad es que hay un lío morrocotudo y es que como estamos acostumbrados, lejos de facilitarnos la vida, de simplificar, AESA lo complica todo y se ha creado una confusión que realmente hay que ir leyendo línea por línea, tratando de interpretar para saber lo que tenemos que hacer con nuestras titulaciones teóricas, con nuestras titulaciones prácticas. Pero bueno, en este vídeo voy a tratar de aclararte todo eso, de tratarte de explicar lo que va a ocurrir con las titulaciones teóricas, pero eso sí, muy importante que lo veas, muy importante que lo escuches, porque luego muchos de vosotros me escribís y me decís, es que no me enteré, es que se me caducaron, es que ahora, bueno, pues entonces si se te caducan tendrás que empezar de nuevo. La parte teórica y la parte práctica ahora te hablaré, pero sobre todo la teórica, que es de la que trata este vídeo. Hace unas semanas ya hice un vídeo tratando de explicar las conversiones prácticas de los STS nacionales a los STS europeos, porque ya sabéis que a partir de 2026 las prácticas de los escenarios estándares nacionales STS01 y STS02 dejan de ser válidas, por lo que si vas a seguir operando en categoría específica tendrás que hacerlo en categoría específica escenarios estándares europeos y tendrás que hacer la convalidación o en su defecto la formación completa europea. Pero los diferentes aspectos a tener en cuenta con esa parte práctica ya te lo expliqué en un vídeo que te lo dejo por ahí, si no lo has visto te lo recomiendo. Y hoy vamos a hablar de la parte teórica, que es diferente a la parte práctica, va por separado, y no solo de los STS, sino también de la parte teórica de la categoría abierta, es decir, las formaciones A1, A3, A2 de categoría abierta, y también hablaremos de la parte teórica de categoría específica, los STS nacionales a europeos. Por lo que si eres piloto de dron en España y vuelas un dron de más de 250 gramos, esto te interesa porque sí o sí, para estar cumpliendo con lo legal, tendrás que haber hecho alguna de esas formaciones, A1, A3 mínimo, A2 si vas a volar en ciudad con drones de más de 900 gramos o si volabas en categoría específica con los diferentes escenarios estándares. Así que vamos por partes para no liarnos. Te voy a dejar link en la descripción a los diferentes documentos, PDFs y solicitudes para hacer estos trámites a través de AESA, porque todo lo que te voy a hablar son comunicados oficiales de AESA y simplemente voy a tratar de explicarlos, de clarificarlos y de hacerlo más entendible y sobre todo de informaros a todos para que a nadie se le pase el plazo de la revalidación o de la renovación. Vamos a empezar hablando de las fechas de caducidad. ¿Cuándo caducan tus titulaciones A1, A3, A2 o los STS? Bueno, eso lo tienes en el certificado que obtuviste cuando sacaste esa formación. Si te fijas en la parte inferior nos aparece hay una fecha, pero ojo con esto, porque hubo errores en los primeros años y es que aunque todos los certificados teóricos A1, A3, A2 y STS tienen una validez de 5 años, pero ojo con esto, porque muchos pilotos que sacaron esas certificaciones los primeros años y según AESA, debido a necesidades normativas, bueno, no sé qué se refieren con esto, yo creo que fue más bien un error, se les asignaron 2 años de caducidad o 3 años, de forma que muchas de esas titulaciones, en vez de tener los 5 años de vigencia legales, tenían un periodo bastante más corto. Bueno, si ese es tu caso, no te preocupes porque puedes ampliar el periodo y ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Esto sí que es muy importante, que revises las fechas de caducidad de tus certificados teóricos, ahora te enseñaré cómo sobre la pantalla, y que si tienes la oportunidad que lo amplíes. Ten en cuenta que si estos certificados tienen una caducidad de 5 años y esta normativa europea entró en vigor el 1 de enero de 2021, es decir que hasta el 1 de enero de 2026 ninguna titulación debería de caducar, por lo menos legalmente. Otra cosa es que hayan tenido ese error y nos aparezca una fecha de 2023 o de 2024. Pero si tú obtuviste tu certificación A1, A3 o A2 el 1 de enero de 2021, es decir, en cuanto entró la normativa europea en vigor, o el 2 de enero o el 3 de enero de 2021, tendrías o deberías de tener 5 años desde ese momento, es decir, hasta el 1, el 2 o el 3 de enero de 2026. Es decir, que antes de esas fechas, enero de 2026, a nadie le han caducado o le deberían de caducar sus titulaciones teóricas. Así que a partir de ahora tienes que estar muy pendiente de las fechas de caducidad de tus diferentes certificados, porque si llegan a caducar no los puedes revalidar, tendrías que renovarlos. Y la diferencia entre revalidar
Y renovar es que revalidar, vas a hacer un examen teórico con unas poquitas preguntas, sencillo, y vas a ampliar otros 5 años de vigencia, mientras que renovar es que no te valen para nada, han caducado y vuelves a empezar desde el principio, teniendo que hacer toda la formación, el examen completo y obteniendo un nuevo certificado de piloto con un número totalmente diferente al que tenías antes. Así que muy importante que no te caduquen y que puedas revalidar antes de que llegue esa fecha de caducidad. Bueno, como ves, bastante lioso, pero te lo voy a tratar de explicar ahora sobre pantalla. Y por otro lado, tengo una buena noticia, y es que en Vueladrones App hemos incorporado una herramienta que nos va a avisar un mes antes de la fecha de caducidad de cualquiera de nuestros permisos, de nuestras documentaciones, nuestras titulaciones, nuestro seguro de drones, de forma que no llegue la fecha de caducidad, no nos enteremos y estemos volando ilegal, o peor todavía, que nos puedan sancionar. Así que con esta nueva función de Vueladrones App nos va a llegar un aviso a nuestro móvil o a nuestro ordenador, porque ya sabéis que la aplicación también está en versión web para consultarla desde el ordenador, y nos va a llegar un aviso en el que nos diga: atento porque está a punto de caducar tu seguro de drones o tu titulación o tu teórica o tu práctica. Así que era una herramienta que yo consideraba muy interesante y la acabamos de implementar en Vueladrones App. Bueno, de todo eso te lo enseño después, y ahora vamos a ver el proceso de ampliar los plazos de nuestras titulaciones A1, A3, A2 o STS a través de la propia web de AESA, y esto, recuerdo, es solo para solventar ese error que se cometió en los primeros años por parte de AESA, que en vez de otorgarnos 5 años de vigencia para nuestras titulaciones, en algunos casos nos otorgaron menos. Vamos sobre la pantalla y te explico cómo puedes comprobar y ampliar ese periodo de vigencia de tus titulaciones teóricas si es el caso. Vamos a ver cómo se hace el proceso de renovación o revisar las fechas de caducidad aquí sobre la web de AESA, y para eso, bueno, abrimos la sede de AESA. Hay muchas formas de entrar, pero bueno, aquí veis que hay 1000 links. Por ejemplo, si entramos a formarnos o a hacer el trámite de alguna de las formaciones, A2, A1, A3, nos va a llevar a la parte de formación de AESA. Vamos a hacer como trámite online. Yo accedo con mi certificado electrónico. Tener en cuenta que para hacer estos trámites pues tenemos que tener certificado electrónico, DNI digital, clave, etcétera. Y ya una vez dentro vamos aquí a la parte superior, tengo mis solicitudes, licencias y certificados. Si yo clico en licencias y certificados, fijaros que tengo aquí diferentes licencias. Vamos a ir analizando las que nos interesan. A1, A3, la formación A1, A3, los STS, la parte teórica, y muy importante distinguir la parte teórica de la parte práctica, porque el STS, el que nos aparece así, es la parte teórica, y estos que estamos viendo aquí, STS es 01 y 02, es la parte práctica en nacional, y en mi caso, que ya he hecho las conversiones, el STS01 europeo y el STS02 europeo. Si vosotros habéis hecho los STS nacionales pero no los habéis convertido, os aparecerán solo los STS ES 01 o 02, pero tener en cuenta que a partir de 2026 ya no valen para nada estas prácticas, y esta es la parte que tendríais que repetir, que tendríais que convalidar si queréis seguir volando en categoría específica. ¿Vale? Ya sabéis que en Drone Guru hacemos esa formación, esa conversión o la formación completa, que somos de las pocas academias que ahora mismo tenemos los drones con marcado clase C2 que nos permiten hacer el STS02, la conversión europea. Y en cualquier caso, tener en cuenta que estas 4 STS son las partes prácticas. Por otro lado, una pregunta que me hacéis mucho: no he encontrado. ¿Qué significa esto? ¿Esto está mal? No, tener en cuenta que la parte práctica la prueba y te da un número de expediente la academia con la que has realizado la parte práctica. Si la has hecho con Drone Guru, si la has hecho con Ibérica Drone, en este caso, como tenemos las dos operadoras y lo hacemos en conjunto, pues en ocasiones lo hemos hecho con Drone Guru, otras ocasiones con Ibérica. En cualquier caso, nos da un número de expediente y tú tienes ese certificado que has aprobado, que por otro lado se ha presentado en AESA, pero no se ha subido el archivo porque no lo ha emitido AESA, por eso que aparece no encontrado. Pero esto no quiere decir que esté mal, esto es lo habitual. Tú tienes la práctica aprobada y tienes tu certificado con la academia con la que lo hayas realizado. Dicho esto, distinguir la parte teórica esta de las partes prácticas. Y lo que tenemos que revalidar, vamos a olvidarnos ahora de la parte práctica. Si alguno queréis saber más, en droneguru.es tenéis información de las próximas convocatorias, conversiones, etcétera. Pero vamos a centrarnos ahora en la parte teórica, que es la que se revalida o se renueva a través de AESA sin tener que hacerlo con ninguna academia. Fijaros que aquí tengo A1, A3 y fecha de caducidad 28 de enero de 2026, así que en poco más de un mes me caducaría esta titulación teórica del A1, A3.
3. Y por otro lado, la parte teórica del STS, yo renové la formación en 2023, quiero recordar, por lo que me dieron de validez hasta el 27 de enero de 2028. Así que como ves, me dieron los 5 años, por lo que hasta esta fecha, hasta enero de 2028, tengo válido el STS. Pero aquí el punto importante, si intentásemos revalidar esta formación A1 a 3 que se me va a caducar en un mes o poquito más de un mes, me cargaría, es decir, anularía y no me serviría de nada esta formación STS, por lo que tendría que empezar de nuevo. Así que punto muy importante que ahora os explicaré con más detalle. Bueno, aquí muchos de vosotros en los STS o en algunas de estas formaciones os aparecerá 31 de diciembre de 2025. Si ese es el caso y aquí a la derecha os aparece esta D con la flechita, importante que le deis, porque esto cuando yo me sitúo encima, fijaros que pone regenerar licencia certificado. Esto significa que si le damos aquí puede, no en todos los casos nos va a ampliar, pero puede que nos den mayor vigencia. Si tenéis 31 de diciembre de 2025 puede que sumen 9 meses o puede que os sumen 6 meses o puede que no sume nada, porque esto viene a raíz de esas fechas de caducidad erróneas que se emitieron desde AESA. Así que por probar no perdéis nada y es lo primero que os recomiendo que hagáis, que en las fechas que tenéis le deis a esta D, en mi caso no va a hacer nada, no me va a ampliar, pero en vuestro caso, sobre todo, si aquí os pone 31 de diciembre de 2025, que sería cuando podrían empezar a caducar los STS en caso que los hubiese sacado a principios de 2021, pues te lo podrían ampliar. Así que esa función, dale clic a la D con la flechita y si ese icono lo tienes en el resto de formaciones como la A1 a 3 o como el A2, dale también porque también te lo podrían ampliar. Si una vez hecho eso, fijaros que en mi caso no me lo amplía, vamos a ver este expediente o esta formación A1 a 3 con más detalle. Si yo clico aquí, estoy viendo la fecha en la que yo lo solicité, 28 de enero de 2021, por lo que 5 años después, exacto, 27 de enero de 2026 y lo tendría que renovar. Bueno, primer paso comprobado, ya hemos visto si podemos ampliar el plazo de vigencia de nuestras titulaciones teóricas. Si lo has podido ampliar, pues ya te aparecerá en tu titulación en la parte de abajo la fecha de caducidad. Y ahora sí, como te decía, a partir de enero de 2026 van a empezar a caducar todas las titulaciones, porque muchas personas como yo lo sacamos, pues yo recuerdo el 2 de enero de 2021, así que el 2 de enero de 2026 o antes la tendría que renovar. En este caso, como renové la teórica STS, ya ves que mi fecha de caducidad es de 2028, aún tengo tiempo porque volví a hacer el examen en 2023 y por eso que tengo 5 años de vigencia. Pero mucho cuidado, fíjate bien en las fechas que tienes tú y sobre todo que no se te pasen esas fechas. 2 o 3 semanas antes de que llegue esa fecha límite tendrás que hacer la revalidación. Y es que, como te decía, si no haces la revalidación y llega la fecha de caducidad, entonces tendrás que renovarlo desde cero, por lo que es muy importante que tengas en cuenta tu fecha de caducidad, que no se te pase y que unas semanas antes, porque no lo puedes hacer 6 meses antes o no lo puedes hacer un año antes, sino que AESA nos dice que lo hagas cuando se aproxime el periodo de caducidad, revalides tu titulación teórica con esa serie de preguntas, con ese test que tenemos que completar. Siguiente aspecto muy importante, y acordaros de el muy porque realmente es importante. ¿Qué certificado tengo que revalidar? Si yo, por ejemplo, tengo la formación STS 01 y 02, tengo también, por supuesto, el A2 porque viene incluida con el STS 01 y 02, pero, lógicamente, para tener esa formación tuve que hacer el A1 a 3, que es la formación más básica. Ya sabéis que las formaciones van de más abajo a más arriba, A1 a 3 categoría abierta, A2 categoría abierta para vuelo con drones más pesados de más de 900 gramos en ciudad y finalmente categoría específica con STS 01 y 02 europeos. ¿Qué formación tengo que revalidar? Pues cuidado aquí porque si revalidáis, es decir, cuando llegue la fecha de caducidad del A1 a 3 se os ocurre revalidar y hacer esa prueba, vais a perder el A2 y vais a perder el STS, algo que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza, porque mucha gente le va a pasar, porque mucha gente se va a equivocar y va a ver que el A1 a 3 tiene una fecha de caducidad próxima, va a hacer ese cuestionario, lo va a revalidar y automáticamente va a revalidar el A1 a 3, pero va a perder las formaciones superiores. Así que mucho cuidado con esto. Si hacéis con el A2, lo mismo, perderíais el STS. Así que lo que nos dice AESA y lo que tenemos que hacer es revalidar la formación más alta que tengamos. Pero como os decía, muy importante que no revalidemos, que no renovemos esta formación
porque es de rango inferior al STS. Y según nos dice AESA, aunque sea muy lioso y muy contradictorio y no tenga mucho sentido, si revalidamos una formación que está por debajo de la superior que tengamos, en mi caso el STS, vamos a perder la formación superior que tengamos. Así que si yo, cuando queden 2 semanas a principios de 2026, se me ocurre revalidar esta formación A1 A3, pierdo automáticamente los STS y yo no tendría teórica STS, por lo que tendría que empezar otra vez de nuevo. Así que recalco, importante, revalidar solo la formación de rango más alto, que en mi caso serían los STS, por lo que aunque esta formación A1 A3 vaya a caducar en un mes, no la tengo que renovar porque está, por decir así, amparada o cubierta por la vigencia del STS. Lioso, pero espero haberme aclarado y ahora os lo acabo de explicar. ¿Cuándo tengo que hacer esa revalidación? Como te decía, unas semanas antes, pero tampoco lo hagas el día de antes o 48 horas antes, porque si en el proceso de revalidación llega tu fecha de caducidad o no has aprobado ese cuestionario que tienes que completar, directamente se cierra tu expediente, se te cancela tu titulación y tienes que volver a empezar desde cero, perdiendo todo lo que tengas anteriormente a nivel teórico. Es decir, que tendrías que hacer otra vez A1 A3, tendrías que hacer A2 si lo tenías y tendrías que hacer otra vez la formación teórica STS. Así que, como ves, cuidado porque podría ser un coñazo si se te pasa esa fecha de caducidad y tienes que renovar todas tus titulaciones, que aunque sean gratuitas, aunque hagas todas esas titulaciones a través de AESA, ya te aseguro que no le va a hacer gracia a nadie tener que repetir todas esas formaciones, que por otro lado no entiendo por qué caducan 5 años después de haberlas obtenido y tenemos que volver a hacer otra revalidación que al fin y al cabo es otro examen, aunque sea más pequeñito que la renovación completa. Dime tú también qué opinas de eso, de tener que renovar la parte teórica cada 5 años, porque es como si el carnet de conducir, que yo me lo saqué hace 25 o 30 años, cada 5 años tuviese que hacer otra vez la teórica para refrescar las señales de tráfico, y que por otro lado creo que tendría mucho más sentido que tener que renovar cada 5 años la teórica de nuestros certificados de piloto. En caso de que se te pase el plazo, de que caduque, pues tendrás que hacer, como digo, toda la renovación de tus diferentes titulaciones, desde las más bajas hasta las más altas o las que quieras tener, pero teniendo en cuenta que el proceso será totalmente nuevo, que tendrás un nuevo número de certificado de piloto y todo será como si hubieses empezado de cero. Todo lo que tenías antes no valdría para nada. Así que una vez más, mucho cuidado con que no te caduquen esos certificados. Y por último, ¿en qué consistirá esa prueba de revalidación? Pues es hacer una especie de examen, de cuestionario sobre las mismas materias que ya hicimos en su día en las formaciones A1, A3, A2, STS, que van a tratar sobre diferentes temáticas, pues de seguridad aérea, restricciones del espacio aéreo, reglamento de aviación, límites del rendimiento humano, procedimientos operacionales, conocimientos generales de UAS, meteorología, etcétera. Es decir, básicamente sobre el mismo sílabus, sobre las mismas materias, pero dependiendo del nivel o la titulación que queramos obtener, pues habrá más o menos preguntas. Si queremos obtener el nivel más básico o el más bajo A1 A3, pues tendremos simplemente 20 preguntas para revalidar esa titulación A1 A3 antes de que nos haya caducado. Si por otro lado queremos obtener la categoría abierta A2, esa titulación, tendremos que hacer un cuestionario de 35 preguntas, y si lo que queremos es revalidar nuestras titulaciones STS, tendremos que hacer un cuestionario de 52 preguntas. Así que, como ves, según el nivel de la formación que queramos revalidar, pues vamos a tener más o menos preguntas, pues porque van a ser acumulativas. Aquí en este gráfico lo estás viendo como hay materias que en el A1 A3 no entrarían, como sería meteorología, rendimiento del vuelo del UAS, mitigación de riesgo en tierra, atenuaciones técnicas y operaciones de riesgo en aire, mientras que en el A2 sí que entrarían algunas de ellas, y en el STS, en esa titulación, entrarían todas. Así que, como ves, complicaciones, y espero que a través de este vídeo os haya quedado todo un poquito más claro, porque muchos me estáis escribiendo para preguntarme la caducidad de vuestras titulaciones, si tienes que renovar el teórico de uno o de otro, qué pasa con las prácticas. Bueno, esto que os he hablado en este vídeo es solo para los certificados teóricos, recalco. La parte práctica de los STS, que son los únicos que tenemos que hacer práctica y renovarlo para tener los acordes a los escenarios europeos, lo explicaba en ese vídeo que te dejo por ahí. Si no lo has visto y si tienes los STS, te recomiendo que lo veas, porque a partir de 2026 esas formaciones prácticas STS ya no te valen para nada. Si quisieses volar en esa categoría específica, tendrías que hacer una convalidación. Nosotros la estamos haciendo con drones de marcado de clase C5 y C6, que son básicamente lo que obligan ahora para hacer esas conversiones a los escenarios europeos. Y por otro lado, la teórica
en cualquiera de sus categorías, abierta o específica, que nos afecta a todos los pilotos que volemos drones de más de 250 gramos. Así que en este vídeo espero que te haya aclarado algo. Y como te decía, te voy a enseñar rápidamente esa función nueva que hemos implementado en Vuela Drones, que lo que va a hacer sencillamente es que tú, a la hora de subir tus certificados, tus permisos, tus titulaciones, tus seguros de drones a la aplicación, bien sea en Android, bien sea en iOS, bien sea a través de la aplicación web, pues tengas ahí tu documentación, pero que le pongas tú la fecha de caducidad y que el sistema te avise unas semanas antes de que caduque para que no se te pase ninguna fecha por sorpresa. Algo que me pasa muy frecuentemente, no solo con las titulaciones, con los permisos de drones, sino con todos mis documentos, incluso con el DNI. Una vez me multaron por ir conduciendo con el carnet de conducir caducado, pero no os lo perdáis, había caducado o llevaba caducado 10 horas, había caducado a las 12 de la medianoche y me multaron a las 10 de la mañana. Vamos, también hay que tener valor los 200 euros que más me han dolido, porque realmente a mí se me había olvidado renovar el carnet de conducir, no sabía que estaba caducado, pero es que me multaron cuando había excedido 10 horas de caducidad y estaba en un viaje, lógicamente pues no lo podía renovar en ese momento, así que me pusieron la multa. Bueno, en cualquier caso, con esta herramienta de Vuela Drones vais a poder poner la fecha de vuestros documentos, bien sean de drones o bien sea cualquier otro documento que os interese tener siempre a mano en la aplicación, en la web, y sobre todo que os avise antes de que llegue la fecha de caducidad, que nos va a evitar muchos disgustos y por lo menos a mí alguna que otra multa. Bueno, esa es una nueva función que hemos implementado en Vuela Drones, eso sí, para las versiones premium, pero si eres premium podrás disfrutar de ella, y si no eres te invito a que te hagas, porque la verdad que cuesta muy poquito, pero para mí es una herramienta imprescindible como pilotos de drones por todas las herramientas que hemos ido incorporando y también por otras muchas que están por venir, que estamos desarrollando y que sin duda van a hacer muchísimo más fácil la vida a los pilotos de drones. Y es que ese es el objetivo de Vuela Drones, facilitar la vida a los pilotos con muchas herramientas súper prácticas, la navaja suiza de los pilotos de drones, y lógicamente esas herramientas, ese desarrollo, servidores y todo el trabajo que hay detrás pues cuesta dinero, y por eso tenemos esa versión premium. Pero bueno, si no te quieres hacer premium puedes seguir disfrutando de la versión free, la versión gratuita, con muchísimas opciones gratis. Si no la conoces te invito a que la descargues, por abajo tendrás link para Android, para iOS o también a través de la web. Bueno chicos, espero que os haya quedado más claro todo este lío de las revalidaciones, las renovaciones, las convalidaciones, las teóricas, las prácticas, pero es lo que nos toca. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas tú de todo esto, te leo y nos vemos la semana que viene. Adiós chicos.